Y hoy estamos con un invitado, ¿qué tal? El ingeniero Juan Carlos Ruiz. Gracias. Hola, Liliana. Gracias por compartir con nosotros este momento. Les cuento, el ingeniero Juan Carlos Ruiz es nacido en la ciudad de Tucumán, pero una vez que terminó el colegio primario, viajó a la provincia de Córdoba e ingresó en el Liceo Militar. Lo terminó, se recibió más allá de bachiller en bachiller nacional, se convirtió en reservista del ejército argentino, ¿sí? Una vez recibido, vuelve a su provincia, entra en la Universidad Nacional de Tucumán, estudia ingeniería, profesión que ejerce. Con los años se viene a vivir a Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, empieza a trabajar en distintas empresas, tanto a nivel nacional como provincial, privadas, pero hay algo que quedó en su corazón, y es el amor por el liceo. Por el liceo en términos generales, no solamente por los liceos militares, sino de ejército, por los liceos navales, los liceos de aeronáutica, y se fue comunicando con exliceístas, gente que había trabajado, tanto civiles como profesores, como, aquellos que tenían cierta afinidad con el liceo, pero que no habían pertenecido, o sea, lo que serían amigos del liceo. A punto tal que llegó a crear una asociación, ¿sí? Que es, a ver si no me equivoco, el Centro Liceísta Metropolitano Argentino, una asociación sin fines de lucro a la que le dedica, podría decir, su vida, su corazón. Y hoy justamente el tema es hablar de liceos. ¿Qué son los liceos militares y cómo surgieron? Las preguntas típicas cuando uno encuentra una persona común en la calle, ¿qué es un liceo militar?, suelen ser: ¿para qué sirven? ¿Qué son? ¿Dónde están? Y los más escépticos preguntan: ¿todavía funcionan? O sea, si lo conocen, dicen: ¿y cómo? ¿Y todavía funcionan? Bueno, esto depende de la cultura de cada uno, del medio en el cual se haya desempeñado y obviamente de su interés por aprender un pedacito de la historia argentina. Entonces, en esta charla, a la cual le agradezco que me hayan convocado porque es una oportunidad para explicar estas preguntas claves. Si no lo logramos, es culpa nuestra. Vamos a tratar de referirnos a continuación con preguntas que me hará Liliana. Solamente le hago una corrección, que la Asociación Centro Liceísta Metropolitano fue creada en 2003 por excadetes de varios liceos militares. Yo no estaba en ese momento. Al día de hoy estoy en el segundo mandato de 4 años de presidente de esa asociación. Nuestros asociados tienen más o menos desde 26 años a 94 años. Son algunos de ellos socios de la primera promoción del Liceo Militar General San Martín. Entonces, lo que prima en nuestras relaciones como cadetes, viejos y jóvenes, es solamente el amor a los liceos militares. Así que me han precedido otros presidentes de esa asociación, pero voy a tratar de representar y explicar lo que ellos esperan que yo diga en nombre del centro liceísta. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué significa liceo? ¿Cuáles son sus orígenes? Le acomodo un poquito el micrófono. Sí. Más cerca de la... Los liceos, en su acepción de diccionario, son escuelas abiertas creadas en la era de Platón y Aristóteles en Grecia, donde por las tardes grupos selectos de ciudadanos, que en esa época se decían que pertenecían a la primera democracia del mundo, pero evidentemente era gente que tenía tiempo para pensar, tiempo para organizarse, tiempo para razonar cómo debía ser la vida de un ciudadano, se dedicaban a intercambiar pensamientos. Cuando el ejército argentino decide crear su primer escuela secundaria, obviamente su nombre no fue Liceo Militar, fue Colegio Militar Nacional. Eso se produjo en el año 38,
siendo el presidente el general Justo, llevando a cabo un proyecto que había comenzado antes de 1923, donde se buscaba crear un centro de preparación de ingreso al Colegio Militar de la Nación, a donde se dirigen las personas que van a ser militares de carrera, egresando como oficiales. Y era tan grande la demanda de oficiales, porque habían sucedido muchos conflictos a fines de 1800 y comienzos de 1900 por situaciones limítrofes con Chile, por la Primera Guerra Mundial. Claro. Todo eso venía también de la Guerra del Paraguay, que había sido mucho antes, pero había dejado secuelas, que se notaba la falta de personal, de oficiales, con una formación que fuera mucho más especializada que la meramente castrense. Entonces, en un momento determinado, en 1923, el Ministerio de Guerra decide crear un colegio militar nacional como preparatorio, cuando en el Liceo San Martín, en el actual Liceo San Martín, se están adecuando las instalaciones que eran ocupadas por el antiguo Colegio Militar de la Nación durante un año, antes de que comiencen la actividad académica en 1939, es rebautizado como Liceo Militar. Eso significó en la práctica que el grupo de oficiales que en 1920 buscaba formar más militares fue dominado por un grupo de oficiales que buscaban más civiles preparados para la defensa y no combatientes, como ya estaba formando el Colegio Militar, la Escuela de Suboficiales, la Escuela Naval Militar. En ese momento no había escuela de aviación militar, era la aviación de ejército. Entonces arranca así en 1939 el primer liceo militar, con la consigna de que fuera una escuela secundaria con formación militar para la reserva. El concepto de la reserva es un concepto que nos preocupa mucho a todos los que somos reservistas, porque lamentablemente no está implantado en nuestro país, por lo menos como nosotros pensamos que debería ser para la defensa nacional. Sí, últimamente se está, tomando de nuevo el término de reservista, buscando qué posibilidades hay de encontrar entre profesionales y demás nuevos reservistas. Entonces, sintetizando, surge como un colegio secundario que se le da el nombre de liceo, ¿sí?, preparatorio para aquellos que quisieran ingresar en el colegio militar, o sea, formarse como militares, o también como una escuela, formadora de líderes, porque supongo que con la formación que traían, más allá de las materias curriculares que puede haber en cualquier colegio secundario, tenían una formación especial y específica. Sí, no son escuelas de liderazgo en el sentido de que van a dirigir a parte de la sociedad, porque entre los egresados de los liceos militares o los que no egresaron, tenemos desde taxistas, artistas, militares, eclesiásticos, empleados bancarios. No están pensados para ser clases dirigentes con el concepto que, por ejemplo, se desarrolló en Francia, donde para ser funcionario hay una escuela de funcionarios gubernamentales. No ese es el concepto, pero de hecho la formación militar nos convirtió a todos en líderes, porque si ingresábamos a los 12 años y egresábamos a los 17, con ejercicio pleno del mando, a partir del segundo año que estábamos en un liceo militar, evidentemente una criatura que tiene 13 o 14 años y tiene que mandar es controlado muy de cerca para ser ecuánime con quienes están mandando, eventualmente castigados si hay exceso de mando. Y cuando egresábamos éramos realmente prácticamente un oficial a cargo de cientos de otros chicos que nos estaban mirando qué es lo que ellos debían hacer para emular a su jefe.
Entonces, estos fueron los comienzos de los liceos militares. No tiene que ver con la actualidad de los liceos militares, donde el mando se ha restringido al último año y acotado a ciertas situaciones específicas, muy limitado. Probablemente ganada esa posición por ideas que uno puede llamar progresistas o más liberales. Los tiempos cambian, digamos, como para sintetizar. O más relajadas, pero las sociedades han cambiado. Claro. Y también eso hace que el mando sea necesario en circunstancias de cierta necesidad y no por arbitrariedad. No, a veces hay que tener un don de mando en la vida cotidiana. Tiene que haber siempre una persona que, digamos, ponga las cosas en su lugar sin necesidad de tener que estar ocupando un cargo político o un cargo en las Fuerzas Armadas, ¿no? Exactamente. Hasta en una familia tiene que haber siempre. Ahora, usted ha sido liceísta y se ha dedicado... Perdón, he sido ex-cadete. Soy ex-cadete. Ex-cadete. Y soy liceísta. Ser liceísta... Es para toda la vida. Puede serlo cualquier persona... Sí. Que esté de acuerdo con que existan liceos militares. Bien. Eso es ser liceísta. Y para eso también pueden ser soldados que han cumplido su servicio militar en un liceo, claro, un docente, un agente civil, el padre de un exalumno. Todos los que estamos de acuerdo con los liceos militares somos liceístas. Y no estamos todos de acuerdo. Los que estamos somos liceístas. Los que además hemos sido alumnos somos ex-cadetes. Entonces, entre los ex-cadetes le cuento que hay algunos que no son liceístas, es decir, que no quieren a los liceos. Eso es una postura de cada uno. Entonces yo ahora estoy explicando la postura de uno que sí los quiere a los liceos. ¿Sí? La suya. Bueno, justamente a eso iba. Como ex-cadete y liceísta, y ver todo lo que ha pasado desde que usted estuvo en el liceo a la actualidad. Ha habido, como hablábamos, muchos cambios. Cambios desde la modalidad de enseñanza, la concurrencia. ¿Qué es lo que va notando? Incluso yo, por ejemplo, hoy me enteré que existen, en el caso de los liceos de ejército, liceos que pertenecen a distintas armas, cosa que no sabía. Bueno, cuéntenos un poquito. Sí, cuando comenzaron a aparecer los liceos militares, que hoy actualmente son 9, en algún momento hubo 11, en un momento había 6 liceos de ejército, todos pertenecientes al arma de infantería, hasta el año 92. Luego hubo 4 liceos navales militares hasta el año 95. Hoy quedan 2, y el Liceo Aeronáutico Militar, que recién arrancó en 1979. En su comienzo, todos estos liceos tenían 2 objetivos básicos. El más importante, formar bachilleres nacionales, regidos por el Ministerio Nacional de Educación. Lo explico bien ese tema, porque eso ya no existe más. No existen los planes nacionales de educación, salvo en los liceos militares. Son las únicas escuelas que quedaron dependientes del Ministerio de Educación siguiendo Nacional. Los planes de estudio del Ministerio de Educación de la Nación. Todas las demás escuelas y colegios pasaron a la dependencia de cada provincia. Las provincias y la capital federal. Entonces, el primer objetivo se lograba formando bachilleres, si es que el alumno egresaba de 5º año. Si salía en un 3er año, en un 2º año, automáticamente entraba en otra escuela nacional y seguía su plan de estudios, porque era el plan de estudios oficial. Claro. Y si egresaba de 5º año, egresaba como un oficial de reserva en el 1er grado, subteniente en ejército, guardia marina en la armada o alférez en Fuerza Aérea Argentina. Si egresaba en años previos,
digamos en cuarto año, tercer año, egresaba como suboficial, egresaba como soldado o directamente sin instrucción militar. Ya quedaba, digamos, como para la reserva, depende del año en que egresara. Exacto, y el grado. Y el grado, claro. Entonces, pertenecer a la reserva implicaba que si hubiera algún conflicto podía ser reincorporado. Uh-huh. Eso se ha dado en muy poquitos casos, no ha habido tantos conflictos en que los liceístas sean convocados, y cuando han sido convocados han respondido. Uh-huh. Han respondido al llamado, y eso hace que hoy encontremos algunos excadetes que han continuado su formación como oficiales de reserva y han llegado a ser hasta tenientes coroneles. Uh-huh. No pueden tener más del grado de teniente coronel siendo personal procedente de la reserva. Uh-huh. Hay varios tenientes coroneles de la reserva que han sido excadetes y que continúan su formación como oficiales de reserva. ¿Y cómo se ha dado esto de que pertenecían a distintas armas en el caso de ejército? Bueno, en el año 92 hubo un ministro de Economía, Domingo Cavallo, que era muy celoso de las cuentas y de dónde salía el dinero, incluyendo también a los liceos militares, uh-huh. altamente deficitarios, porque la operación de un liceo militar no es compensada con lo que pagan los alumnos, que además, le digo, Liliana, es muy costoso. Uh-huh. Fue siempre muy costoso. Entonces, muy costoso para los alumnos, claro, me refiero, sí. ¿No? Es decir, no cualquiera puede mandar un hijo a un liceo militar, ni antes ni ahora. Es una limitación económica. Entonces, el ejército recorrió los liceos, sus 6 liceos en el año 92, ofreciendo a los exalumnos que se hicieran cargo. Ninguno de esas asociaciones de exalumnos podía pagar los gastos operativos de un liceo. Rechazaron la idea. Entonces, este señor del ejército decidió que cada liceo iba a tomar su presupuesto de una de las 5 armas del ejército. Uh-huh. Son 6 liceos. En resumen, el Liceo de Buenos Aires y el Liceo de Mendoza quedaron a cargo de la infantería, el de Córdoba de la artillería, el de Santa Fe de la caballería, el de Comodoro Rivadavia de ingenieros y el de Tucumán de comunicaciones. En la Armada y en la Fuerza Aérea no existió esa división. Simplemente se contentaron los de la Armada con cerrar 2 liceos, uh-huh. el Liceo Gurruchaga de Salta, único liceo naval femenino del mundo, sin internado, y el Liceo Capitán Moyano de Necochea. Y estuvo a centímetros de cerrarse el Liceo Storni de Posadas, uh-huh. y el Liceo Brown de Río Santiago. El Liceo Brown, en definitiva, se iba a cerrar de todos modos porque operativamente no podía seguir funcionando sí. en la isla de Río Santiago porque su edificio era caótico. Uh-huh. Era la vieja escuela naval militar fundada por Sarmiento en 1870. Antes había sido el apostadero naval Río Santiago durante uh-huh. las invasiones inglesas. Entonces no estaba en condiciones de seguir funcionando. Y la Armada decide en el año 97 no permitir el nuevo ingreso de promociones. Uh-huh. Cuando llega el año 2000, quedaba la última promoción para egresar y fue tercerizado con un centro de exalumnos del Liceo Brown que tiene su sede frente al Club River Plate, con un lugar muy, muy bonito, con muchas amarras, lo cual le produce ingresos tan claro. elevados que pudo solventar un liceo durante 8 años, hasta que en el 2008 la Armada pide la devolución y hoy nuevamente es un liceo naval militar basado en Vicente López, uh-huh. previo paso por un espacio desocupado que había quedado en la Escuela de Mecánica de la Armada, dentro de la capital federal. Ese liceo todavía no tiene su edificio propio, uh-huh. Por otra razón que la capital federal debía haber contribuido a construir un edificio en Vicente López, no cumplió su parte.
y entonces todavía está en construcción el edificio actual del Liceo Brown. El Liceo Storni de Posadas no pudo ser cerrado gracias a que su creación fue conjunta entre la Armada Argentina y la provincia de Misiones. Ajá. Entonces, al ser de interés provincial y una escuela más del Estado misionero, se preservó. No se pudo cerrar. Basado en eso, durante épocas posteriores del gobierno que antecedió al actual nacional, se intentó varias veces cerrar los liceos militares. No se pudo gracias a que el Liceo Storni tenía esta cobertura legal como único liceo amparado en una ley provincial y nacional de creación. Quiero explicarle bien en detalle que los demás liceos fueron todos creados por decisiones militares. Bien. Lo invito a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando. Continuamos. Y continuamos con el ingeniero Juan Carlos Ruiz, a ver si lo digo bien, ex cadete y liceísta. Así es. Bueno, estábamos hablando y a mí me quedó picando. El liceo surge con el nombre de Colegio Nacional Militar, en una época que ya existía el Colegio Militar de la Nación. Esto habrá traído seguramente algún conflicto o alguna confusión entre los nombres. Esto es lo que lleva a que cambie su nombre. Así es, hasta que pasa a llamarse Liceo Militar un año más tarde. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿quién había elegido que se llame Colegio Nacional Militar? ¿Por qué? Claro, existían otros colegios nacionales, supongo que tendría que ver con eso. Recordaremos que nuestro prócer Domingo Faustino Sarmiento que buscaba la educación que sea generalizada en nuestro país. Esto llegó a implementarse en la época de Roca, Ley 1420, que entre sus artículos, aparte de hacer la educación obligatoria a nivel primario y secundario, tenía una cláusula en particular muy llamativa que se llegó a implementar en las principales ciudades capitales de provincias. Cada capital de provincia obligatoriamente tenía que tener un colegio nacional formador de bachilleres para varones, un liceo nacional de señoritas y una escuela técnica o escuela industrial de la Nación. Así se llamó el Instituto Krause en Buenos Aires, Escuela Industrial de la Nación, que eran los antecesores, digamos, de las escuelas de artes y oficios que había en muchas provincias, tanto antes de esa ley como después, que dieron origen a esta formación básica de los jóvenes. Mucho antes de esta ley, los militares en Argentina ya venían siendo educadores. ¿Educadores de quién? De millones de personas, porque la inmigración que tuvo Argentina era superior al 1.000.000 de personas a comienzos de 1900, cuando se implanta el servicio militar obligatorio. Claro, yo pensaba eso, no todos iban a la escuela porque, bueno, no era lo común, no todos podían, pero al existir el servicio militar, el ejército estaba siempre presente en lugares donde quizás no había escuelas. El ejército y la Armada Argentina los capacitaban en tierra y en el mar, navegando y moviéndose sin tener a bordo maestras
como tenemos la imagen de una escuelita perdida en la pampa, con un hornero que trina en condiciones ideales para el educando. ¿Cómo eran estas condiciones reales? Mientras el barco se movía, mientras uno limpiaba un cuartel, ya estaba cansado, entonces tomaba clases ¿de qué? Básicamente de castellano, de escritura. Estamos hablando de miles y miles de polacos, alemanes, italianos. La época de inmigración que... A los cuales darle esta instrucción ya era un gran capital, porque ni siquiera en sus países eran alfabetos. Entonces, no era solamente que supieran qué era el himno nacional argentino o la bandera o el uniforme que portaban. Era aprender a comer, a higienizarse, a dormir, a convivir con los demás. Entonces, el ejército pidió que en la ley 1420 fuera reconocido como un actor activo. La ley de educación, para aquellos que no están muy al tanto, ¿no? Y la ley 1420, y esa es la razón por la cual argumenta que necesitaba estar a cargo de un colegio nacional militar, que inicialmente fue autorizado a comenzar con 3.000 alumnos. Pero la visión, como lo dije anteriormente, era un preparatorio del colegio militar para formar oficiales. En 1938 ese criterio fue cambiado sustancialmente y en 1939 el Liceo San Martín comienza su actividad académica con 230 alumnos, que era la capacidad que tenía el viejo predio de Villa Ballester, recientemente desocupado por el Colegio Militar de la Nación al trasladarse a la nueva sede del Palomar. Bueno, esta es la razón de por qué cambia el nombre. Ese extraño nombre de Colegio Nacional Militar y su flexibilización a llamarse Liceo Militar, que no era para formar oficiales del servicio activo, sino de la reserva, en previsión de lo que pudiera haber de conflictos más adelante. Todo hipotético. La realidad es que hasta el día de hoy ningún cadete de un liceo militar, naval o aeronáutico ha participado en combates en Argentina. Sí, si después se incorporaron a alguna fuerza armada en servicio activo. Son situaciones totalmente distintas, pero nunca los liceos militares fueron usados como fuerzas primarias de combate. Bien, eso es importante saberlo, porque supongo que habrá gente que esté a favor y en contra de la existencia de los liceos, de decir, bueno, los chicos desde tan chiquitos se están formando en esta vida militar, ¿no? Todos estarán de acuerdo. Pero veo que el liceo ha ido, digamos, modificándose a través del tiempo. En este momento, por ejemplo, acá, el más cercano, el Liceo San Martín, que tiene desde educación inicial, primaria, y bueno, continúa con lo que sería la secundaria. Sí. ¿Cuáles son las modificaciones así básicas o importantes que se han dado, que van diferenciando aquel liceo con el que tenemos hoy en día? Bueno, desde el proceso de reorganización nacional que sucedió en nuestro país entre 1976 y 1983, se observó que la matrícula, la cantidad de alumnos, la cantidad de aspirantes a ingresar a los liceos militares había descendido notablemente, obviamente por una campaña de desprestigio que hubo en contra de las Fuerzas Armadas, ya que, repito, los liceos militares no formaban parte de ningún escenario de combate ni ideológico ni fáctico con armas. Pero el resultado fue que bajó la matrícula. Por ejemplo, el Liceo de Córdoba y el de Buenos Aires tenían capacidad para 1.200 alumnos y en esos años que estoy hablando empezó a descender hasta que en 1990 no superaban los 300 alumnos.
Entonces es muy difícil mantener dormitorios, cocinas, baños, instalaciones para internados de 1.200 alumnos cuando se reduce a la cuarta parte de la dotación. Y en términos económicos, si siempre fueron deficitarios, más todavía en ese peor momento. Todavía. El ejército le buscó la salida, permitiendo que desde 1995 pudieran existir la educación de nivel inicial, lo que llamamos jardín de infantes, la formación del nivel primario y que hubiera forma de pasar del nivel primario al secundario rindiendo algún examen interno que no es nada liviano, pero hay que calificar para pasar a ser cadete, o sea que se pasa de alumno externo a cadete. Esto ha traído consecuencias favorables y desfavorables, porque también quiere decir que pasan a ser cadetes algunas personas que en su niñez tienen una ideología o una formación o una actitud muy distinta de cuando aparece la adolescencia y pueden ser diametralmente opuestos, claro. opuestos. En algunos casos es beneficioso y en otros casos es perjudicial. Junto con ese cambio también se permitió la incorporación de mujeres. Quiero ser claro en un concepto. Estoy diciendo que en el año 96 ingresan las niñas a los liceos militares, navales y aeronáuticos. Pero ya la mujer había ingresado a un liceo exclusivamente femenino, único liceo militar en el mundo exclusivamente femenino, en Salta. El liceo Dr. Francisco de Gurruchaga funcionaba en las afueras de Salta, en el barrio Ciudad del Milagro. Lamentablemente ese liceo, como conté en el caso de otro de Necochea, cerraron entre 1995 y 1996. Las niñas que fueron integrantes de ese liceo todavía se reúnen y recuerdan a sus antiguos hogares, y digo hogares porque han desfilado, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en el Liceo San Martín de Buenos Aires, varios años y lo siguen haciendo juntos con los del otro liceo de Necochea. Claro. O sea, ser liceísta, y acá vuelvo a recalcar, ser liceísta quiere decir querer a los liceos. Claro. No son millones de personas, son poquitas personas, pero cuando se sacan la foto, la imagen es la misma que si fuera la mía o la de cualquiera que haya vivido minuto a minuto en un liceo, recordando ese espíritu de camaradería que es un capital atesorado a lo largo de esa convivencia que se forjó. El Liceo Naval de Salta tenía la particularidad que no era internado por seguridad a las niñas que vivían en las afueras de la ciudad de Salta y volvían a dormir a sus hogares de noche por un tema de seguridad, por la época. No nos olvidemos de una época que estoy hablando muy conflictiva, de luchas internas ideológicas que preferiría olvidar. Bueno, ¿y cuál es la realidad de hoy de los liceos? Bueno, hay mucha dificultad para explicar esto, porque cuando yo ingresé a un liceo, uno de los mayores atractivos era que no iba a hacer el servicio militar. Si me portaba bien y egresaba de ese liceo, por lo menos que hiciera 4 años, ya juraba la bandera y no hacía el servicio militar. La verdad que estando 4 años adentro de un liceo militar, uno llegaba al convencimiento que podía haber sido mejor hacer el servicio militar. Menos tiempo. Claro, era menos tiempo, era menos doloroso, porque en la adolescencia los que buscaban, si bien el régimen era de semi-internado, de lunes a viernes, salíamos los sábados y domingos, en la edad entre los 12 y los 17 años, en plena adolescencia, buscando contacto con personas del sexo opuesto, buscando contacto con familiares, con amigos. Claro, la vida de cualquier chico de esa edad. Claro.
no era lo mismo que un soldado conscripto a los 20 o a los 22 años, que ya era un adulto en nuestra visión de aquella época, sí. No hablo de hoy. Entonces, haber hecho 4 años en un liceo nos daba como compensación, bueno, no hago el servicio militar. Bueno, y si egreso en el 5º año, egreso como oficial de reserva. No sabíamos muy bien para qué servía ser oficial de reserva. Pero ya por lo menos... Pero parecía que era algo importante, porque para nosotros un oficial era muy importante, ¿no? No sabíamos bien qué significaba. Después me gustaría decirle algo sobre lo que es la reserva. Bien. Lo descubrí siendo tan viejo como ahora. Cuando ingresan las mujeres a los liceos militares, lo primero que se vio es que se cortaba esa racha de pensar que el hombre es el dominante, es el único que sabe hacer las cosas. La verdad, que muchísimos cadetes de 1996 hasta acá, abanderados, fueron mujeres. Y son mejores alumnas y son más patriotas que muchos varones. Realmente estoy orgulloso de ver a esas jóvenes, porque no les puedo decir señoritas, señoras, son jóvenes, son jovencitas. Claro, son chicas. Con un fervor patriótico elevadísimo. Entonces creo que los liceos militares han construido patria. Patria en niños, en adolescentes, que eso es lo que nos permite ser optimistas para el futuro. Bueno, y cuénteme qué es ser un oficial de reserva. Bueno, la Constitución Nacional dice textualmente, hablo de la Constitución actual, la que está en vigencia. La anterior decía lo mismo, pero para que no crea que estoy refiriéndome a un texto antiguo. Dice textualmente en el artículo 21: todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Bueno, esto es la primera mentira. Nunca hubo leyes que al efecto dictó el Congreso, ni menos el Ejecutivo Nacional, para formar las reservas. Las únicas reservas que se forman actualmente egresan de los liceos militares. Quiero ser cuidadoso. Se forman otras reservas aisladamente a través del colegio militar, de algún regimiento, muy poquitos, pero los que forman orgánicamente, masivamente, son los liceos militares y no sirven, porque formar reservas militares solamente con oficiales, como en mi caso, que recibí esta instrucción hace 60 años, hoy no me sirve para nada. Pero no es que no me sirve a mí, no le sirve a la nación. Si hubiera una agresión, cualquier situación de conflicto, dejemos volar la imaginación, y hubiera que convocar a reservistas, van a aparecer gente de mi edad, gente más vieja que yo, quizás algunos 10 años, sigue siendo personal que no sirve para el combate. Claro, con voluntad, pero no preparado y menos para el combate actual. Claro, además hemos sido formados en el manejo de armas, de rituales clásicos que no siguen las reglas modernas de la guerra electrónica, la guerra química, la ciberdefensa, el ciberataque. Estamos totalmente desguarnecidos a nivel de reserva, y esto verdaderamente me preocupa mucho más que los liceos militares. Los liceos militares han dado la pauta de cómo se podía formar a la ciudadanía. Yo me he cansado de proponer que los fines de semana, por ejemplo, los liceos militares podrían entrenar ciudadanos con el mismo concepto con que entrenan a jóvenes, pero no entrenarlos para ser guerrilleros urbanos, no, para que haya una conciencia, una conciencia. Por ejemplo, el Estado de Israel vive en permanente movilización, porque si no lo hace, su supervivencia pende de un hilo. Entonces, mujeres, niños, ancianos, jóvenes de todas las edades son convocados para testear que es una reserva pasiva dispuesta a entrar en servicio activo en cualquier momento con el instrumental, el herramental y el armamento necesario. Claro. En nuestro país
Pareciera que esto es obligación de los militares, y se lo quiero decir a todos los militares. Esto no es un problema de los militares, es un problema de los civiles, y prácticamente y realmente de todos los ciudadanos de Argentina. No es que la señora gorda, como no tiene capacidad de correr, ella no se va a preocupar. Sí se va a preocupar, claro. Porque cuando un país entra en conflicto, todos y podemos entrar, claro. Los gordos, los flacos, los altos, los bajos, van a sufrir. Los ricos, los pobres, los ricos y los pobres, todos vamos a participar. La pregunta es, ¿con qué herramientas? Lo mínimo que tenemos que tener es la patria, la familia, los amigos en el corazón. El resto es ganas e instrucción para formarnos como reservistas. Esto es una conciencia que falta. Esto es lo que aprendimos en un liceo militar. Bueno, muy apasionante, muy lindo, mucho amor por el liceo. Esto da para muchísimo más, da para un libro, ¿no? Vamos a hacerlo. Van a hacer un libro. Vamos a hacerlo. Bueno, estamos llegando ya al fin del programa. ¿Quiere agregar alguna última idea? Bueno, ha habido conflictos en los liceos militares durante gobiernos y autoridades que trataron de cerrarlos. Siempre la reacción provino de los exalumnos. Por su organización piramidal, no pueden hacerlo los propios militares. No lo pueden hacer los cadetes. De vuelta por lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿quién lo puede hacer? Lo hacen los exalumnos. Lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer. No vamos a permitir que los liceos militares sean centros de adoctrinamiento como son en otros países. Acá estamos formados para apoyar a las Fuerzas Armadas, apoyar a la nación en cualquier conflicto. Y repito, eso en tiempo de paz lo hacemos tomándonos de las manos con nuestros camaradas, y va a seguir siendo así hasta que morimos. Seguimos juntándonos todas las promociones, respetamos esos rituales, no somos bandas armadas ni desarmadas, ni lo queremos ser, ni nunca lo seremos, cada uno en su actividad. Pero si la patria llama, sabemos a dónde tenemos que ir. Los liceístas, si se quieren reunir, ¿dónde tienen que dirigirse? Hay varias asociaciones. Cada liceo militar tiene su centro de exalumnos. Hay otras asociaciones, como en el caso del Centro Liceísta, que no distingue entre liceos de cada fuerza. Sí. Digamos, los socios del Centro Liceísta son de Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Por encima de todo ello, priorizamos el valor de la educación, los educadores y los alumnos, y reconocemos como educadores a las propias Fuerzas Armadas. Bien. ¿Algún teléfono, alguna dirección donde puedan concurrir, donde se puedan comunicar? Estamos en Facebook, si nos buscan como Centro Liceísta Metropolitano Argentino. Bueno, Juan Carlos, ha sido realmente un gusto. Muchas gracias, No, Liliana. A usted, y lo espero para un próximo programa. Seguramente. Bueno, espero que les haya gustado, y este es el comienzo de un montón de charlas tan interesantes como esta. Hasta luego.